Señores, nos vamos a meter ahora de lleno en las cifras del desempleo. Es uno de los temas, se dan cuenta, en realidad iba a decir, uno de los temas que más nos preocupan, pero la verdad es que tenemos muchos temas que nos están preocupando hoy. Nuestra Argentina está herida en serio. Está herida en serio. Y nos vamos a ver las placas. Exactamente. La primera de ellas dice empleo privado, 115.281 empleos menos. Esto se registró, son las últimas cifras. Justamente, vamos a ver qué pasa en el empleo privado también, que dice 25.771 despidos en el sector de la construcción. Otra de las cifras que se dio a conocer en los últimos días, y dice despidos en total, suman lo privado, lo público y lo informal, se calculan 230.000 en total de la cantidad de despidos, justamente 155.000 empleos menos, es lo que dice concretamente también estas cifras que se dieron a conocer en los últimos días. Alguien me decía ayer, bueno, qué bueno es estar trabajando, y yo creo que sí, que no hay nada que dignifique más a la persona que trabajar. Saber que se levanta, que va a trabajar, que después le pagan un salario y que después vuelve a su casa y que con ese salario su familia vive. Margarita, vos siempre dijiste, no quiero asignaciones universales, quiero trabajo para la gente. ¿Qué está pasando ahora? La realidad, sé que las colas de gente pidiendo comida han aumentado. Sí, mucho. Yo tengo más o menos una cuadra de cola de gente que están desde las 10 de la mañana haciendo cola para retirar la comida, ¿no? Y la verdad que yo les decía hace rato, yo el 21 de agosto inauguré un comedor en Añatuya, cosa que no tendría que haber sucedido, ¿no es cierto? No tengo por qué salir a armar comedores en Cañuela, en Santiago del Estero, Los Piletones, que tenemos 5 comedores adentro ahí, que son 2 jardines, el hogar de abuelo, hoy el refugio y el comedor central, pero no... La verdad que lo que necesitamos es que la gente tenga trabajo. La gente tiene que elegir lo que quiere comer, no yo elegir por ellos. Yo creo que yo nunca tendría que haber existido los planes. Tendría que existir un trabajo digno para la gente. En vez de dar 10.000 planes, que den 5.000 puestos de trabajo. Barleta, esperan, buenas tardes antes que nada. Buenas tardes. ¿Ustedes esperaban desde el bloque estas cifras tan impactantes? Sí, son las consecuencias de políticas que lamentablemente en nuestro país, y no solamente el último gobierno, creo que hace muchísimo tiempo, que sigue pensando que la resolución de los problemas pasa por las políticas sociales y por la economía. Por el asistencialismo. Exactamente. Parafraseando una frase que decía, es la economía estúpido, yo le digo, es la educación estúpido. Porque está demostrado en el mundo que el problema de la droga, que el problema del trabajo, que el problema de la pobreza, que se resuelven con educación. Y está comprobado en el mundo que cuando hablas de educación, no estás hablando a partir de los 5 años, de los 6 años. Estás hablando de los 45 a 60 días de haber nacido. Cualquier médico va a corroborar que desde que nacemos empieza el periodo más importante de nuestra formación neuronal. Nuestro cerebro desde los 0 a los 6 años es cuando se desarrolla. Si en ese momento vos no recibís una adecuada alimentación, seguridad alimentaria, no recibís una atención de salud y no recibís educación, bien, diputado, pero vas a... Déjame terminar, por favor. Vas a ese es el comentario, ¿cómo lo resolvemos? Vas a terminar excluyendo... 140 caracteres. Claro, por favor. No, pero yo... No, pero fue muy claro. Fue muy claro. No es contra usted, sino que yo lo que tengo la sensación, te lo digo, lo pongo en consideración nada más. Sí, lo dejamos hablar. La pregunta que yo me hago es, tenemos el INTA, tenemos escuelas técnicas, tenemos escuelas agrarias. Hay una infraestructura que, si bien a veces que se critica tanto a la iglesia, se abandonó desde algún lugar, los salesianos abandonaron en un punto de la historia de nuestro país, que eran esas escuelas técnicas maravillosas que a lo largo y a lo ancho del país sostenían. La pregunta que yo me hago es, yo quisiera que el responsable de esa área, ¿por qué no decirlo? El secretario de Agricultura, el ministro de Agricultura, junto con el secretario de Educación, dijeran, este es el plan para resolver la situación de los chicos que hoy van de 12 años para adelante. Esta es nuestra propuesta. Porque el diagnóstico lo tenemos todos. Sabemos que te cansaste del diagnóstico, querés soluciones. ¿Sabes qué pasa? Se puede generar trabajo mientras se está despidiendo. O sea, si
el esquema macroeconómico expulsa gente de los puestos de trabajo. Pero si yo no los empiezo a preparar paralelamente... A los 12 años. Sí, a los 12 años en el colegio secundario. El 50% no terminó la escuela secundaria y de los que terminaron, muchos no comprenden texto. Pero la gente se queda sin empleo hoy. Hay generaciones perdidas. Estoy hablando de educación para prepararlos. Bueno, si usted me lo puede solucionar mejor, si ustedes lo pueden solucionar desde la política, desde que nacen hoy, todos tenemos que hacer un compromiso, un gran compromiso con la educación. Muchos lo tenemos, y lo que pasa es que acá todo esto que estamos hablando, que Barleta plantea, todos estamos de acuerdo con que la educación es a ver, acá... Él dice la economía estúpido, y sí, claro, es la economía, pero a ver, no se olviden de un triángulo que el gobierno lo está olvidando, que es el empleo, el salario y el consumo, porque si esa rueda, ese triángulo, eso no se concatena, no va a funcionar nada de esto, la gente no son Penélopes esperando el derrame, a ver... Yo quiero saber, Cintia, ¿qué opinión te merece lo que dijo Margarita respecto de los planes? Digo, Permiso, diputada, esto de no nos den tantos planes, sino trabajo, ¿no? 5.000 puestos de trabajo en lugar de planes. Sí, justamente lo que se está planteando ahora es... Para Cintia, perdón. No tiene tiempo la gente de esperar más. No entendí, discúlpame. No. Activen la economía. Estoy de acuerdo con Margarita, dice que no tiene que haber asistencialismo. Lo que pasa es que me parece que hay que tal vez la gente se confunde y pueden deducir que la asignación universal por hijo fue en plan. Hay que decir claramente que la asignación universal por hijo no fue un plan social. De hecho, los últimos 12 años los que se bajaron fueron los planes sociales. La asignación universal por hijo fue una política universal que por ejemplo, hay en países como Francia, un derecho universal a la niñez. O sea, la asignación universal por hijo equiparaba las cargas familiares de una persona que no estaba dentro del sistema formal de trabajo. Ahora, no nos salió bien. Bueno, puedo terminar la idea. Fue la política sanitaria más importante, además a nivel nacional, porque para que la persona, la madre, y además la cobraba la madre, sin y no, pero esto es un dato de la realidad. No estoy pero diciendo nada Cintia, yo te escucho y digo, a ver, yo viví en otra Argentina porque no, viviste además con desconocimiento, pregunto, Silvia. No, vieja. Viviste con desconocimiento. Déjame terminarte la idea. La asignación universal por hijo equiparaba cargas sociales. Si vos entrabas a trabajar en blanco, no cobrabas más la asignación. ¿Y qué fue lo que pasó? Para cobrar la asignación por hijo, la madre sin intermediarios, lo cual te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Terminando lo que digo. Bueno, entonces métele. No, déjame terminar. Apúrate. Si no me interrumpís, es fácil. Para que la madre cobrara la asignación sin intermediarios, con lo cual no hay asistencialismo, ese chico tenía que estar vacunado y escolarizado. Eso no es un plan de entonces cualquiera que lo escucha así es como maravilloso. Ahora, la verdad es que la verdad vos tenés que preguntarte, ahora perdóname que hablo yo. Vos tenés que preguntarte qué fue lo que nos pasó a los argentinos, que todo eso no nos gustó, perdió el gobierno que se fue y hoy tenemos que levantar un muerto realmente gigantesco. ¿Pero qué tiene que ver eso con el planteo de la asignación universal por hijo? ¿Qué tiene que ver? Es al revés. No, porque ¿sabes qué pasa? Perdón, doctor, todo eso, tenemos 15 millones de dólares. Tiene que ver porque seguimos con lo... A ver, no estamos diciendo que hay que abandonar a los que mantienen, obviamente, y que tenemos que hacer un esfuerzo por lo que va a doler lo que yo voy a decir. Pero tenemos generaciones perdidas. En la década del 90. En la década del 90, Margarita, que hay generaciones perdidas. No repitamos. Podemos ayudarlas. En la década del 90 hubo generación perdida. También. No, en la década del 90 hubo generación perdida. El sábado, usted habla de educación, el sábado... Que nacen escúcheme, el viernes se despidieron 200 personas del Ministerio de Educación. Usted hacía un correcto planteo de educación. Explíqueme cómo va a fortalecer un sistema social, seguro, igualitario y educativo si suspendieron 200 personas y el sábado el ministro Bullrich se fue a pescar a Corrientes. ¿Qué trabajo hacían, Cintia? Después podemos ver quién se suspendió y quién no se suspendió. 200 personas. Bueno, un minuto, capacitación docente. Perdón. Para implementar la sala de 3. Capacitación docente. Yo me opuse y dije, los jardines de infantes tienen que empezar desde los 45 a 60 días de haber nacido. Bárbaro. Bueno, si no hay vacantes en la ciudad, no hay vacantes en la ciudad, no hay vacantes en la ciudad. Lo que hay que establecer son prioridades. Cuando yo era intendente en la ciudad de Santa Fe, me paraban y Isabela, no puedo decir acá lo que me decían por los baches que encontraba. Usted es parte del partido que le entregó territorialidad a este modelo. Es más importante resolver el bache de la educación que el bache que vos protestás. Usted se tiene que hacer cargo como parte de la UCR, entregarle territorialidad a este modelo. Cintia, por favor. Entregó territorialidad a este modelo de ajuste. Los países que tienen mejor educación, los países que tienen más seguridad son los que tienen mejor educación. Los países... ¿Y por qué despidieron 200 personas?
Pero te lo pido por favor. Bueno, te lo pido por favor. A ver, me parece que hay que diferenciar políticas sociales de la política de generación de empleo. Con políticas sociales no alcanza para reconstruir el triángulo que recién decía Liliana, que es el trabajo, es el empleo, es el consumo, que no alcanza con políticas sociales como han sido las excelentes que hemos tenido en los años anteriores. Margarita, esta excelencia de la que habla la diputada, de la que está hablando Cintia, que yo te he escuchado muchas veces que no la sentiste. ¿Dónde ves vos que está la falla? Porque hoy vos estás diciendo que tenés una cola enorme de gente y sabés... no la tenía. Un minuto, pero por el amor de Dios le pido a las dos. Pero porque llega antes mentira. Señor, también le pido a los tres. Si quieren que sean bien. Yo me estoy portando bien, Silvia, te habrás visto. Margarita, en esto que te están diciendo, de decir, bueno, la asignación no fue un derecho, es esto, es lo otro. ¿Qué pasó? Que algo no salió bien. Yo no digo que esté mal, digo que no salió bien. El resultado no fue el bueno. Tenemos más de 2 generaciones perdidas. Tenemos 3 generaciones perdidas que no saben lo que es trabajar. La cultura del trabajo. Sí, es cierto. Yo creo que mucho de las culpas que hoy la gente no ha perdido la cultura del trabajo tienen los gobiernos. El gobierno anterior, por ejemplo, yo conozco a familias completas que nunca han trabajado, ni el padre, ni la madre, ni la hija, ni el hijo, ni nadie. Y cobran ¿Cuándo, Margarita? ¿Cuándo? ¿De qué está hablando usted? Montones de familias. ¿A usted le parecía mal la asignación universal por hijo? No, yo no estoy hablando del... No, pero eso le preguntaba a Silvia, sobre el plan. No. Estoy hablando del asistencialismo. No fue asistencialismo. Le pregunto. Un poco de respeto. Perdóname. Te cité a vos en el término de asistencialismo. No, yo no hablé de asistencialismo, hablé de la asignación universal por hijo. No, yo de los planes sociales estoy hablando, porque eso es lo que lleva a la gente a hoy, que nadie quiere trabajar, quiere vivir de arriba. El otro día me enfermé de los nervios yo. Veían cuando rompieron un auto ahí en Pueyrredón, en el acceso de Avenida de La Plata, Buenos Aires. Sí, la autopista Buenos Aires, La Plata durante el piquete. ¿Qué hicieron? Pedían trabajo, pedían 700 planes más. ¿Por qué no piden 700? Aunque sea 100 planes. Bueno, pero es lo que se está reclamando, están reclamando puestos de trabajo. Pero no pedían, no pedían puestos de trabajo, pedían planes sociales. Entonces estamos en la misma, si le damos planes sociales seguimos manteniendo vagos y seguimos... Nunca vamos a hablar de la cultura del trabajo. Trabajo dignifica a la persona. Trabajo dignifica a la persona. Pero si no se reactiva, si no se baja la inflación y si no se tiene en cuenta esto que te digo del consumo y todo esto que va... Bueno, la inflación baja porque baja el consumo. Bueno, claro, sí la frenaron para que... Hoy salió anunciado, yo me compro la ropa en Piedras Hipólito Yrigoyen, en la sastrería más vieja de Buenos Aires. Cierra esa sastrería. Bueno, claro, después de 200 años. Ahí queda gente en la calle. Pero ya venía mal porque ahí tengo la oficina, Viene mal hace mucho tiempo. Bueno, vuelve a cerrar. Pero muchos negocios están cerrando porque el comercio está afectado. No es de hoy. Cuando se habla de capacitación y educación, Silvia... ¿Cuándo vamos a estar con el diagnóstico para atrás? ¿Y vos qué te crees que lo vas a hacer en 8 meses? No, cuando se habla de capacitación y educación, hay que saber en el diagnóstico social por dónde se empieza. Lo que el diputado decía, creo que todos estamos de acuerdo. Estoy diciendo exactamente esa palabra, diputado. Si usted, a los ciudadanos comunes como yo, no los empieza a escuchar, a mí me parece muy válido, pero me parece que es tema de discusión si un niñito a los 45 días tiene que ir a una guardería o tiene que estar con su madre. Digo solo de debate o de discusión. Un jardín de infantes. A los 45 días, una guardería. Una guardería no tiene nada que ver con... Guardería, ir a guardar a un chico. Jardín de infantes. Bueno, pero es el nombre, entonces vamos a cambiar la palabra. Bueno, muchas bueno, pero no se entiende nada, no se entiende nada. ¿Cómo que no? A los 45 días, muchas están hablando de mujer, una cuestión de género. A los 45 días, muchas empresas de nuestro país, históricamente, tuvieron guarderías para que las madres que trabajaban ahí pudieran dejar en resguardo, de eso viene la palabra, a sus hijos mientras trabajaban. Sí, no es una palabra despectiva, bueno, eso es un problema suyo. A lo que yo voy es que si no buscamos una salida para la educación en edad temprana, intermedia, esos chicos a los que vemos consumiendo paco en la calle, y no se necesita ser un erudito, porque usted va a Sarmiento y Cerrito, en esa esquina, tiene colchones
tirados con chicos de 12, 13 años, y yo lo he visto con mis propios ojos, el señor que pasa y le vende el Paco. Así que no se necesita hacer un gran estudio para ver una realidad que hoy está en la calle delante de todos nosotros, de los niñitos pidiendo en las esquinas. Entonces, si no aceleramos los procesos educativos con salida laboral, con las herramientas que el Estado tiene, es muy difícil construir una sociedad que se muestre como diferente. Vamos a estar dentro de un año hablando de lo mismo que hablamos.